Y tengo el gusto de presentar a la doctora Marta de Alba González, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y quien es una investigadora que justamente hace una aportación, yo creo que es muy interesante, desde la perspectiva de los seres humanos que habitan en estos espacios históricos. Gracias, Marta, por haber aceptado venir. Y la comentarista va a ser la maestra Margarita González Gambio. Ella es la coordinadora ejecutiva de imagen y de comunicación urbana de la autoridad del centro histórico. Margarita es egresada de nuestra casa, tiene una maestría en sociología en nuestro posgrado en ciencias políticas y sociales, pero tiene una vasta experiencia justamente en el espacio local, ha sido delegada de la Delegación Miguel Hidalgo, y en esta etapa de su vida profesional justamente es una de las principales responsables de las acciones que se llevan a cabo desde la autoridad del centro histórico, que como saben es una instancia creada por el gobierno del Distrito Federal. Así que sin más preámbulos, le daría la palabra a Marta de Alba. Les pediría que no nos pasemos más de 40 minutos para dar tiempo al comentario del debate. Nuestros seminarios siempre tienen un tiempo acotado, tenemos que ser, y en consecuencia sería muy interesante que pudiera haber un espacio para un diálogo, para reflexiones que pudieran hacer los participantes. Por supuesto que agradecemos la presencia de todos en este seminario. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a la autora Luisa Sicari la invitación a integrarme al seminario. Me parece el seminario una magnífica iniciativa, y sobre todo por la sede que tiene el JUEC, que está en el centro de la acción. Entonces, bueno, es para mí un placer estar aquí y compartir mi trabajo con ustedes. Yo soy psicóloga social. La perspectiva que abordo sobre el centro histórico es desde una perspectiva del residente, de las experiencias, de la subjetividad, de la manera como se usa, cómo los residentes usan el espacio, lo imaginan, ¿sí? Es un proyecto que tiene ciertos antecedentes. Yo hice mi tesis de doctorado sobre representaciones sociales de la Ciudad de México, y se trataba de analizar estas representaciones a partir de una doble metodología que eran mapas mentales de la ciudad y complementarlo con una serie de técnicas como discursos en una entrevista a profundidad, utilizando una metodología básicamente cualitativa, porque lo que me interesa es justamente el análisis profundo de estas experiencias en relación con la vivencia y la apropiación del espacio. Entonces, por un lado, la metodología que se inspira mucho en los estudios de Kevin Lynch, y particularmente en los estudios de la doctora Denise Berlet y Stanley Milgram, psicólogos sociales que hicieron un trabajo con esta metodología desde la perspectiva de representaciones sociales sobre las imágenes de París. Bueno, entonces yo trabajé con ella y mi trabajo tiene una perspectiva de este tipo. Entonces, en este trabajo sobre representaciones de la ciudad, el centro histórico aparecía tanto en los discursos como en los mapas como un lugar central en la representación de la ciudad, como el lugar simbólico que estructura la representación. Como ejemplo, nada más voy a presentar algunos mapas. Por ejemplo, estos son los mapas. Yo hice el trabajo de campo de mi tesis de doctorado en 1998, entonces estos mapas son de esa época. Entonces, por ejemplo, aquí es un mapa de una persona, se le solicita que dibuje un mapa de la Ciudad de México tal y como ella lo imagina. Entonces, lo que me interesa apuntar aquí es que, por ejemplo, el centro aparece en el centro del dibujo, es el primer elemento, ocupa un lugar central, y esto es un patrón que se repitió en todas las entrevistas que yo hice, ¿no? Entonces, bueno, esta carga del centro, esta presencia en las imágenes de la ciudad
Estos son mapas de 2003, en donde hice una réplica del estudio y nuevamente aparecía el centro como un lugar muy importante en las imágenes de la ciudad. Cabe mencionar que se pedía que hicieran un dibujo de un mapa de la Ciudad de México, y ahí el interés era ver qué se imaginaba como Ciudad de México, qué frontera se le ponía a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que es una ciudad a veces sin fronteras, a veces las fronteras se identifican con el Distrito Federal, a veces se identifican tienen una forma como de papa que no tiene forma, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir como antecedente, me llamó mucho la atención y yo quise la presencia del centro, las representaciones de la ciudad, y quise ahondar, hacer un cambio de escala, digamos, en mi interés, y pasar de una escala de representaciones de un espacio tan grande como es la ciudad a las representaciones de un espacio mucho más pequeño, que es el centro histórico, y que además en los imaginarios había constituido pues el lugar más importante de la representación, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo ahora es estudiar la memoria y representaciones socioespaciales del centro histórico. Incorporo ahora la noción de memoria, porque bueno, siendo un lugar histórico hay el tema de la memoria que se introduce, no nada más la representación, en tanto que uno como residente puede generar una imagen del espacio, sino que también hay una memoria inscrita en el lugar, ¿no? Y una memoria socialmente construida. Bueno, las preguntas principales que rigen la investigación es cómo viven e imaginan los residentes del centro en su día a día un espacio catalogado como patrimonio histórico de la humanidad. ¿Es posible apropiarse de un espacio que en principio pertenece a todos los mexicanos, o sea, como símbolo, ¿no? ¿Es un sacrilegio habitar el corazón del mito fundador del Estado mexicano? Bueno, esas son las preguntas centrales. El estudio se realiza en el contexto del proceso de regeneración del centro histórico. Yo hice mi trabajo de campo principalmente en 2005, entre 2005 y 2006, pero básicamente en 2005 hice las entrevistas. Y la política de regeneración del centro histórico es el contexto en el cual yo analizo las representaciones. El objetivo no es hacer una evaluación de la política, sino estudiar cómo se representan en ese espacio sus residentes, ¿no? Y está en un proceso de cambio en donde hay viejos residentes y nuevos residentes. Bueno, no me centro en la evaluación de la política, sino en los significados del espacio, porque este lugar tiene ya significados que están fuertemente arraigados en el pasado. Es decir, el centro histórico y su importancia no se sitúa únicamente en lo que esté pasando en el momento presente o en una política particular, sino que ya vive todo un proceso muy anclado en el pasado que, digamos, va más allá de lo que es una política concreta. De hecho, no sé, pero a partir de por ejemplo, en la última ponencia, el maestro Suárez yo no estuve presente, pero leí el texto y mencionaba que no ha aumentado la población del centro histórico de acuerdo al conteo de población en 2005. Entonces, bueno, no sé si la política, si se puede hablar ya de efectos inmediatos de la política. Me parece que es algo, es pronto para decirlo, pero bueno, en mi trabajo forma parte del contexto, ¿no? Entonces, bueno, tiene otros significados el centro histórico que me parece que hay que retomarlos y considerarlos, como es que tiene este significado de centro-museo, ¿no? Ha vivido el centro histórico, de acuerdo con trabajos como el de Jerome Monet, por ejemplo, un proceso de monumentalización en que hay diferentes decretos a lo largo de su historia que han convertido este lugar en un espacio, sobre todo patrimonial, como el patrimonio histórico, en donde ser un monumento es como su principal función, ¿no? Esto se ve reforzado, por ejemplo, ya de manera más reciente con el decreto presidencial de 1980, en donde se
se hace la delimitación del centro histórico con un criterio meramente histórico y de conservación de los monumentos que estaban tanto en el perímetro A y bueno, el perímetro B. Y es un criterio que no toma en cuenta, a mi juicio, digamos, la estructura social existente ya en el centro. O sea, a partir de 1980, el centro histórico, se define que el centro histórico tiene cierta delimitación, que por ejemplo toma ciertos, que rompe además con la identidad de los barrios, ¿no? Está el barrio de Tepito, entonces si uno ve el mapa, pues come cierta parte de lo que es Tepito, por qué integrar cierta parte de la Merced, o por qué llegar aquí, poner un límite en un lugar y no en otro. Me parece que corresponde el criterio a una cuestión histórica. Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero me llama la atención que si ya había barrios, digamos, constituidos, ¿por qué no tomarlos como parte de un patrimonio histórico, ¿no? Sino nada más la cuestión del monumento arquitectónico? Y bueno, más tarde, en 1987, este sentido pues del centro como espacio museo se ve reforzado por la asignación como patrimonio cultural de la humanidad en 1987 por la UNESCO, ¿no? Entonces es un significado muy fuerte que el centro ha tenido y que de alguna manera se impone ante otros significados, como es el significado social, o sea, de la mirada, de considerar a quienes ya vivían ahí y ya han recibido a lo largo del tiempo, ¿no? Otro significado fuerte es que, bueno, el centro tradicionalmente es como un centro de comercio especializado, y también de servicios, donde están establecidas oficinas públicas y privadas. Y bueno, esta especialización, este comercio especializado tradicional, que de alguna manera sí se ha visto trastocado por la política de rehabilitación, porque se han introducido nuevas tiendas, ¿no?, para otro tipo de población, etcétera. Pero bueno, es otro de los significados que están ahí. El centro es un lugar en donde se va a comprar. Y bueno, ha habido un cambio de imagen social del centro. Su significado social es otro aspecto también que hay que considerar. Actualmente, bueno, hasta el año 2000, el centro era un lugar que se consideraba medio vacío o ocupado por sectores más bien clases medias bajas, ¿no? Y esto, bueno, de acuerdo con ciertos trabajos, como cito otra vez el trabajo de Jean Monnet, corresponde a un éxodo, digamos. El centro dejó de ser un lugar residencial, ha dejado de ser un lugar residencial en diferentes momentos. Jean Monnet, por ejemplo, menciona el éxodo de las élites del centro a mediados del siglo XIX, que se instalan más a lo largo del eje de Reforma hacia el poniente, y más tarde pues el desarrollo de otros barrios para clases medias se convierten en un lugar de mayor atracción, ¿no? Finalmente hay también un proceso de despoblamiento que es bastante conocido, pierde población y sigue perdiendo población, y bueno, queda como un lugar de residencia popular, ¿no? Entonces, bueno, sí surge una necesidad de revitalizar el centro ante la pérdida de población. Un lugar tiene que vivir, y para vivir es necesario un tejido social que le dé identidad y vida al lugar. Es decir, el centro era un lugar que vivía de día, ¿no? Con la actividad comercial y la actividad de las oficinas, etcétera, y un poco se vaciaba de noche. Había, de hecho,
había una mayor proporción, hay una mayor proporción de visitantes diarios, más de 1 millón de visitantes diarios, lo que reporta Ernesto Suárez, por ejemplo, y otros estudios, y es menor la cantidad de habitantes que residen ahí, ¿no? Entonces, pues esta necesidad, este es un fenómeno que no es particular del centro histórico de la ciudad, o sea, es un fenómeno que también se ha presentado en general en otros centros históricos, y entonces se ve la necesidad de recuperar ese lugar, de no dejarlo morir, digamos, ¿no? Sino darle vida a través de lo que es no solamente nuevas actividades, sino la importancia es reconocer la importancia de que el lugar sea habitado, ¿sí? Y bueno, para mí como psicóloga social y bueno, toda la gente que trabaja sobre la cuestión de la identidad social vinculada con el territorio, pues no me dejan de mentir que es muy importante que un lugar se construye pues a partir de la ocupación, del arraigo que se genera ahí, ¿no? Entonces esta necesidad pues de rehabilitar, de repoblar el centro, pues ha sido muy importante, y de hecho bueno, surgen las políticas de regeneración desde la década de los 90 que contemplan el hecho de rehabilitar, repoblar el centro, ¿no? Y en particular, bueno, lo más evidente es la política de recuperación. Pongo recuperación entre comillas porque algunos autores critican un poco esta idea de recuperación. Y bueno, surge la idea con la participación de la iniciativa privada, y retomo aquí algunas frases o algunos, no sé, expresiones que salen en las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, algunos entrevistas dicen, sí, entonces se convirtió en el Slim Center, ¿no? O sea, aludiendo a la participación de Carlos Slim en la recuperación del centro, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 2000 hay una promoción del centro como un lugar residencial para estratos medios, con un cierto perfil, ¿no? Entonces es un cambio importante para el centro como lugar de residencia. Entonces, bueno, habiendo dicho esto como antecedentes y el contexto de la investigación, vuelvo al objetivo, que es analizar los significados que tiene un sitio con tan fuerte connotación histórica como símbolo de la identidad nacional para quienes se lo han apropiado como lugar de residencia, nuevos y viejos residentes. Como ya dije, es un método cualitativo basado en cartografía mental, entrevistas sobre estructurados, sobre significados, prácticas y transformaciones del centro histórico. Se realizaron 62 entrevistas a profundidad, 30 con hombres y 32 mujeres. Fue difícil encontrar nuevos residentes en ese momento, no había mucho, y en particular estos nuevos residentes que respondían a la política de recuperación, bueno, pues a la propaganda del centro como lugar de residencia. Y bueno, hay 43 entrevistas con residentes que yo llamo residentes tradicionales, que es gente que ya estaba ahí, que tienen un promedio de residencia de 36 años, y nuevos residentes, son 19 que tienen un promedio de residencia de 4 años. 25 viven en el perímetro A, 37 en el perímetro B. Las edades, hay personas entre 20 y 39 años, 19 entre 40 y 59 años, y 18 de 60 y más, ¿no? Entonces, a partir del análisis de las entrevistas, encuentro ciertos perfiles. Por un lado, los residentes tradicionales tienen niveles educativos inferiores a la preparatoria y a la secundaria en promedio. Por ejemplo, los adultos mayores tienen niveles educativos en promedio más bien de primaria. Sus ocupaciones son más bien comercio, oficios diversos, por ejemplo mecánicos, técnicos, carpinteros, costureros, meseros, empleados de oficina como secretarias, auxiliares de contabilidad o personas que se dedican al hogar. Dividí estos residentes tradicionales en lo que llamé el residente ordinario, es decir, una persona que ha vivido el centro de la ciudad desde hace mucho tiempo y que lo vive como un barrio más,
ahorita entraremos en eso, voy a analizar un poquito más esto. Y el viejo residente, haciendo alusión a los adultos mayores de 60 años que han vivido todo el proceso de cambio que ha tenido el centro pues desde hace por lo menos 35 años, ¿no? Y los perfiles de los nuevos residentes, esto es desde luego acotado a la muestra que yo tengo. Encontré por un lado lo que llamé los intelectuales y nuevos centrícolas. El término centrícola surge de las entrevistas también. O sea, había quien me dijeron, sí, yo soy uno de los nuevos centrícolas, por ejemplo. Término que no usaban, por ejemplo, los residentes ordinarios, no se decían a sí mismos centrícolas. Entonces, bueno, y dividí entre intelectuales y nuevos centrícolas. Ahora también, más adelante voy a decir por qué. Y ellos sí llegan en respuesta a la política de cooperación, están ubicados principalmente en el perímetro A, son profesionistas en sectores educativos y culturales con niveles educativos de licenciatura y posgrado. Ya por ahí hay un perfil un poco diferente con el respecto al residente ordinario. Pero los únicos, o sea, encontré también nuevos residentes que no llegaban en respuesta a la política de cooperación, que simplemente, para quienes simplemente el centro constituía un lugar en donde había una oferta de vivienda céntrica y relativamente accesible, por ejemplo, no sé, en lo que corresponde, más bien en el perímetro B, ¿sí? Y que le llamé el nuevo residente ordinario. ¿Por qué? Porque es una persona que encuentra una oferta de vivienda y ve el centro como un barrio, no necesariamente que lo ve con el significado histórico como de los intelectuales y los nuevos científicos. Bueno, entonces, bueno, voy a entrar en un análisis más específico de cada uno de ellos. Por ejemplo, el análisis tanto de los discursos como de los mapas de los intelectuales los llamé como recorridos por la historia del arte. Son mapas, este es el mapa, por ejemplo, de una persona que es historiadora, una mujer que es historiadora, que reside y trabaja en el centro, bueno, el contenido de los mapas como el de ella y el de otros residentes que llamé intelectuales es porque, bueno, en primer lugar hay un conocimiento de la historia de los edificios, un conocimiento más especializado. Por otro lado, sus intereses se reflejan en el mapa, o sea, los mapas reflejan, por un lado, lo que es la experiencia cotidiana del lugar, ¿sí? Las idas al banco, las compras, etcétera, pero también reflejan otro tipo de intereses, como es, por ejemplo, esta mujer, por ejemplo, en este mapa dibuja los centros culturales, los museos, sus centros de interés, por ejemplo, el Centro de la Imagen, el Centro Cultural de España, el Museo Franz Mayer, en fin, una serie de lugares que no aparecen con tanta frecuencia a los que no se les otorga tanta importancia en otros mapas, ¿no? Aparece o también el Zócalo a la derecha, también es un lugar central. Entonces vemos cómo los diferentes significados del centro emergen y se expresan tanto en los discursos como en las representaciones, ¿no? Como lugar histórico, como lugar en donde se lleva a cabo la vida cotidiana, como un lugar de comercio, pero también como un lugar de oferta cultural importante. Bueno, esto es también otro mapa que ella realizó. Por ejemplo, una primera consigna era que dibujaran un mapa del centro, y una segunda consigna era que yo les daba ese mapa del centro y les pedía que marcaran con rosa los lugares del centro que más les gustaban, que me dijeran cuáles eran y por qué les gustaban. Con azul los que menos les gustaba del centro, por qué también. Y con verde el recorrido que harían para despedirse del centro. O sea, un poco, esto con la intención de ver una relación un poco más personal con respecto al centro, ¿no? Entonces, vemos que aquí esta persona
lo que le gusta del centro va de lo que es Palacio Nacional hacia la Alameda y termina en la, igual su recorrido termina en la Plaza de la Ciudadela, porque ella va muy frecuentemente al centro de la imagen, por ejemplo, ¿no? Son principalmente las avenidas de Madero y 5 de Mayo las que le gustan, y también la calle de Moneda, también porque la recorre mucho por cuestiones de trabajo. Esta división, es decir, bueno, está el Zócalo en el centro, no sé si alcanzan a ver, y a la derecha el Palacio Nacional, y después una clara línea que es como una frontera, que no le gusta, que es la calle de la que está a espaldas del Palacio Nacional, el Correo Mayor. Cabe mencionar que en este momento esta zona pues era la zona de comercio ambulante, y era una de las principales razones por las que esto es muy frecuente en los mapas, pues que este sector del centro histórico no sea agradable para ellos, y una de las razones es por la abundancia del comercio ambulante, ¿no? Esto a nivel de las representaciones, a nivel de las prácticas es otra historia. Es decir, es un lugar que dicen que no les gusta, pero al mismo tiempo es un lugar en donde se iban a comprar, o iban a comprar en ese momento. Entonces, esto también en las representaciones es algo que hay que considerar, que la gente, su representación es a nivel simbólico, pero a nivel de las prácticas no siempre coincide la práctica con la representación. El nuevo centrícola, para el nuevo centrícola, es más, el centro es visto como un lugar de exploración y de sorpresas, ¿sí? Es interesante, por ejemplo, de repente es interesante vivir en el centro histórico. Antes el centro histórico era un lugar que se iba a visitar, pues como decía, como lugar museo, pero no era un lugar en el que se iba a vivir, ¿no? Y de repente aparece la oportunidad de ir a vivir ahí, y para muchos de usar el metro por primera vez, porque me encontré entrevistados que no habían utilizado el metro hasta vivir en el centro histórico. No todos, pues, pero sí había algunos. También me llama la atención también los mapas. Tienen poco tiempo de vivir en el centro histórico y hay un enorme conocimiento del lugar, los detalles. Centran, por ejemplo, sus mapas, no sé, me ponían como que el taller en donde se reparan los abrigos de piel, de mink, no sé qué, o donde se puede encontrar tal piececita para reconstruir los lentes, o no sé, o sea, este tipo de actividades y de talleres que es verdad que no es fácil localizar y bueno, llamaba la atención, ¿no? Entonces es por un lado como descubrir un espacio, yo podría decir un poco exótico para ellos, no sé, por ejemplo, aventurarse por las calles de Tepito por primera vez, y darse cuenta que no pasa nada, ¿no? Entonces, no sé, es esta visión del centro en donde se descubre, eran visitas esporádicas y de repente se vive ahí, de repente la interacción social con el indigente, con gente de otra clase social, todo esto está siendo bastante bien estudiado por Alejandra Leal, está haciendo su doctorado en una universidad norteamericana, pero bueno, tengo la referencia, se la puedo ver después. O sea, esta interacción entre estas dos clases sociales, ¿no? Entonces, de repente, jóvenes que llegan a vivir con una visión del mundo, con unas prácticas y con ciertos intereses, y de repente son vecinos de los chavos de la vecindad que están al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay esta interacción? ¿Cómo eso les sorprende? O sea, yo no encuentro aquí tantos discursos sobre la inseguridad. Es más bien como una curiosidad. O sea, es como una curiosidad por descubrir este espacio.
y que además es un espacio que les ofrece muchas cosas. Por ejemplo, las manifestaciones las viven, manifestaciones políticas, pero también manifestaciones culturales. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba haciendo justamente la entrevista para esta persona, llegó su vecino y interrumpió la entrevista para decirle que estaban haciendo el programa de la tarde, era sábado. Entonces iban a ir a comer a no sé qué restaurante de la calle, no sé qué, luego iban a ir al concierto de no sé quién en la plaza que se iba a presentar en el Zócalo, y luego iban a terminar la noche en un bar de no sé qué, también en el centro. Es decir, ya había organizado, el centro les ofrecía todo, podían ir a pie y no tenían que salir de ahí, ¿no? Entonces era como una especie de diversión, un perfil en donde se puede permitir eso, es decir, en general jóvenes que estaban solteros y podían tener esta vida. También aparece el Coliseo, por ejemplo, la Arena Coliseo. Entonces aparece el Zócalo, ¿sí? El símbolo en donde que aparecen todos los mapas, pero lo que es diferente es que aparecen estos detalles como lugar de descubrimiento y aparecen también los museos, pero hay menos conocimiento de la historia que en lo que llamé el intelectual, ¿no? Este es, por ejemplo, su mapa de qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, otra vez vemos claramente que a partir, que detrás de Palacio Nacional hacia el este no le gusta, o sea, en realidad lo que le gusta del centro es el corredor en donde en ese momento se estaba aplicando la política de recuperación. Bueno, el residente ordinario es más bien la vivencia del centro de lo cotidiano. Este es el mapa de una señora que es ama de casa, tiene 52 años y llegó a vivir al centro histórico a los 5 años. Vivía en una vecindad que se deterioró en 1985 y gracias al financiamiento de una organización alemana lograron los habitantes de la vecindad recuperar la vecindad y pues quedó muy bonita y viven ahí. Tuvo la fortuna de quedarse a vivir ahí, ¿no? Entonces está muy arraigada el centro, pero aquí la vivencia, por ejemplo, sus mapas reflejan una vivencia del centro en donde lo que importa son, por ejemplo, las panaderías, las tortillerías, las escuelas en donde fueron sus hijos. Ahí, por ejemplo, están las boneterías, las tiendas de ropa, incluso no aparece el Zócalo. Y yo le pregunto al final por qué no pone el Zócalo en su mapa, lo cual es raro. En general la gente ponía el Zócalo. Y ella dice, no, porque no es más lo que fue. Cuando yo era niña había un jardín y yo iba a jugar ahí y la pasábamos muy bien. Y de repente pusieron una plancha espantosa y a mí ya no me llama más la atención, ni siquiera me gusta pasar por ahí, ¿no? Entonces es esta vivencia de la transformación del espacio y bueno, de cómo era un lugar pues para ella vinculada a su sociabilidad de niña y todo, y que de repente pues se convierte en un espacio más vinculado con el poder. A eso me refería con proceso de monumentalización, en particular muy centrado con la Plaza de la Constitución. Bueno, este es su mapa de los lugares que le gusta y que no le gusta. El Zócalo, bueno, lo pone con azul, no le gusta ahora. En fin, los mercados, le gustan los mercados. Y su recorrido para despedirse iría desde su casa hasta lo que es la Alameda. Bueno, están también los adultos mayores que han vivido ahí como el lugar de siempre y de toda la vida. Aquí los mapas son más semánticos que cartográficos y aparecen elementos que, por ejemplo, aparecen nombres de edificios y de calles que han cambiado. Este es el mapa de una persona de 86 años que vivió
toda su vida en el centro histórico. Sus padres vivían del comercio, tenían un negocio, y él, al morir su esposa, tuvo la posibilidad de ir a un asilo. De hecho, buscó opciones y terminó, pero le era muy difícil despegarse del centro, y terminó haciendo un convenio con el dueño del hotel Catedral, y para que lo dejara vivir ahí. Entonces le rentaba un cuarto por mes, y pues se la pasaba muy bien, porque entonces platicaba con todos los turistas que llegaban y todo, y eventualmente daba entrevistas y cosas así. Entonces, bueno, no estaba mal. Me llamaba mucho la atención en como en otros mapas y en sus entrevistas, que, como pasa mucho con los adultos mayores, todo pasado fue mejor. Y entonces el centro histórico ya no, las representaciones del centro histórico ya no estaban tan centradas en el momento presente, sino en lo que fue, ¿no? Entonces, era un lugar muy bonito, y entonces vienen los recuerdos, igual otra vez del Zócalo, cuando era un jardín, cuando estaban los tranvías, cuando se hacían unos 15 de septiembre como no se hacen más, bueno, según ellos, y yo creo que venían unos pambazos maravillosos en los portales, porque bueno, eso salía recurrentemente en las entrevistas, ¿no? No sé, era como otro ambiente, como la nostalgia y la pérdida de un ambiente, de valores, de formas de vestir, por ejemplo, de formas de habitar el espacio. Está una marcada nostalgia por lo que fueron los tranvías. Eso me llamaba mucho la atención, era recurrente en las entrevistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el mapa de Don Nacho, por ejemplo, dibuja o pone la escuela de jurisprudencia, la escuela de arquitectura, la escuela de medicina, y me hablaba de las escuelas como si la UNAM todavía estuviera en el centro, ¿no? O el Teatro Esperanza Iris, ¿no? Que ya cambió de nombre, ahora es el Teatro de la Ciudad de México. En fin, como si hubiera más un mapa, una representación centrada más en el pasado que en el presente. Yo decía que le gustaba todo del centro histórico, principalmente la catedral, le gustaba el mercado de la Merced, la Alameda, el mercado de San Juan, y la Lagunilla. Aquí esta ambivalencia con respecto a estos espacios, la Lagunilla, Tepito, la Merced, es que gustan y disgustan. O sea, es como que es un lugar sí interesante, donde se encuentran cosas, se puede ir a comprar, etcétera, etcétera, pero no gustan por ciertas razones. Ahorita también vamos a ver cuáles serían esas razones, ¿no? Bueno, yo ahondé un poquito más, hice un estudio un poquito más elaborado sobre el viejo residente, porque me parecía que era muy interesante. Estos discursos valían la pena analizarlos de manera más detallada. No voy a ahondar en eso aquí, pero solamente voy a decir que hay la vivencia del proceso de una monumentalización del centro como una pérdida. El centro histórico es relatado como un recurso, fue una fuente de trabajo, la posibilidad de vivienda, se habla mucho de la centralidad de los transportes, una oferta comercial y de servicios diversificada. O sea, era un lugar muy atractivo para vivir cuando ellos llegaron a vivir ahí. Hay recuerdos y experiencias de procesos migratorios desde la década de los 50, que me recordaron mucho los trabajos de Lewis sobre la cultura de la pobreza, y bueno, como ellos cuentan cómo llegaban a las vecindades y cómo era la vida de las vecindades y todo esto. Y también cómo las vecindades a partir del 85 sufren un deterioro, y muchos de ellos benefician de la vivienda de interés social que se construyó después. Entonces relatan todo este proceso, y como ya dije, son representaciones centradas en el pasado. Muchos ya tienen un uso restringido del territorio, ¿no? Entonces este es el mapa de otro señor, en donde
Por ejemplo, lo que me llama la atención es que otra vez introduce elementos del pasado, ¿no? Entonces pone el canal de la viga y me lo menciona como el canal de la viga, ¿no? Y me recuerda pues que era un canal, ¿no? O me dice, en este parque estaban los indios verdes, ¿no? O dibuja las vías del tranvía, por ejemplo, ¿no? Cómo estos elementos del pasado que ya no están siguen presentes de alguna manera en las representaciones, ¿no? Y también los significados políticos del lugar, ¿no? Por ejemplo, el GDF pone el edificio del GDF y pone Andrés Manuel, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que para los adultos mayores tiene un significado importante, ¿no? Y pone también los lugares a los que va en los días que recibe su pensión, que es la cantina de la hija de los apaches, que está abajo a la izquierda, donde según él venden un muy buen pulque, y el Teatro Blanquita o la Plaza de Garibaldi. Entonces, bueno, cómo hay elementos del pasado, la vida cotidiana y otra vez estos diferentes es una relación entre lo que es la dinámica propia del espacio y la manera como la gente lo integra y pasa a formar parte de su subjetividad, ¿no? Bueno, finalmente el mapa colectivo del centro histórico, bueno, decidí, estos análisis, el primer análisis que yo les mostré es un análisis, como ustedes pueden ver, más cualitativo en base a cada uno de los casos. Y finalmente decidí analizar todas las respuestas, sobre todo las respuestas de la cartografía, de los mapas mentales, en su conjunto, porque había muchas cosas en común. Por ejemplo, todos hablaban de la Plaza de la Constitución, todos hablaban había lugares que se repetían todo el tiempo. Si bien había diferencias en las representaciones, como lo vimos, también había significados que eran comunes a muchos entrevistados, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito del programa que utilicé. Decidí utilizar este programa Alceste. Es un programa desarrollado en Francia. Es un programa que lo que hace es formar clases de un texto a partir de la repetición recurrente de términos en una misma frase. Entonces, por ejemplo, si en una frase aparece muy seguido Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel, ¿no? La gente cuando habla, pues hace muchas repeticiones, y entonces lo que hace este programa es juntar todas las frases en donde aparecen términos que son frecuentemente relacionados. Y el autor de este programa lo llama como universos de discurso, es decir, esa clasificación corresponde a ciertos universos de discurso. Entonces, a mí me interesó me parecía que esta metodología era adecuada porque lo que yo tenía era una serie de lugares que estaban asociados con significados. Entonces, me parecía que justo esta repetición recurrente de ver qué estaba asociado a qué lugar era una metodología adecuada. Entonces, analicé por este método todos los lugares dibujados y lo que se había dicho sobre ellos, todos los lugares que habían aparecido en la elección de zonas aceptadas y rechazadas y lo que se había dicho de ellos, los recorridos, y por ejemplo les preguntaba, y bueno, los lugares en donde comenzaba su recorrido, y cuál era la siguiente etapa, pues cuál era el lugar y por qué, ¿no? Entonces, todos estos discursos, y también había una visita guiada. ¿A dónde llevaría usted a visitar al centro a una persona que no conoce? No, pues lo llevaría aquí por esto, ¿no? Entonces, todo eso fue analizado con este programa. Estos son el programa lo que hace es hace un análisis jerárquico descendiente a través construye matrices, ¿no? En donde
se repiten estas, en donde se calculan las repeticiones en las mismas frases, y a partir de eso hace un análisis jerárquico descendiente, es decir, esas clases, primero hace una clasificación del discurso. Lo que vemos en lista son las palabras que forman parte, que formaron las palabras más significativas de cada clase, y lo que es el árbol es la estructura, cómo se relacionan esas clases. Entonces, por ejemplo, aquí el programa lo que arroja divide todos estos, este texto genera 5 clases, pero 5 clases que se relacionan entre sí de cierta manera. Es decir, una palabra puede aparecer en una clase o en otra, pero puede tener más peso para una clase que para otra, si es que aparece más frecuentemente asociada a cierto vocabulario que en otro, ¿sí? Entonces, es por eso que se logra hacer una relación entre las clases. Cuando se habla de ciertos temas, también se habla de otros, entonces hay un vocabulario compartido. Por un lado hay un vocabulario compartido, pero por otro lado también hay un vocabulario que es muy opuesto, ¿no? Entonces, es lo que nos permite ver el programa. Entonces, bueno, se lee el árbol de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, hay la primera clasificación que yo veo es que hay, por un lado, todo un discurso que se refiere a los monumentos históricos, y por el otro lado, del centro, ¿no? Y por otro lado, a los usos sociales del centro. Entonces, lo que está contenido como monumentos históricos, hay 2 clases que se relacionan, que son los lugares que son escenarios de poder y los lugares que son escenarios turísticos, y por el otro lado una clase que yo llamé habitar el patrimonio, y ahorita voy a explicar por qué. Y por otro lado un discurso que se diferencia de este discurso sobre los monumentos históricos, que se refiere a los usos sociales, en donde hay lugares referidos como escenarios del miedo y otros lugares que son referidos como relacionados a actividades de la vida cotidiana y sobre todo con la actividad comercial. Estas etiquetas forman parte de la interpretación. El programa lo que hace es dar los listados con las cifras que están a la izquierda, que son es un cálculo de chi cuadrado, que el autor lo toma como una medida de asociación de la palabra a la clase. Entonces, están ordenadas de las palabras que más peso tienen para la clase a las que menos tienen peso. Esto es un resumen. Yo nada más puse aquí las palabras que mayor peso tienen para las clases para que se entienda mejor cuál es el significado, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que hay que decir aquí es que todos los entrevistados hablan de todo esto. Es decir, son discursos, es un vocabulario que pertenece a todos. Sin embargo, hay entrevistados que hablaron un poco más de ciertos temas que otros, y entonces por lo tanto aparecen más asociados a ciertas clases que a otros, tienen más peso. Entonces, por ejemplo, habitar el patrimonio, que es la clase 4, al final, cuando yo le puse residencia, corresponde a las personas que viven en el perímetro A, son las que tienen más peso en esta clase. Es decir, que es un vocabulario que fue utilizado más por estas personas que por otras, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué tipo de pregunta corresponde? También vemos que, por ejemplo, en esta clase aparecen lugares que fueron mencionados más en los dibujos. Entonces, bueno, lo que hice después fue cartografiar estos resultados, ¿no? Cada una de las clases. Los territorios de la inseguridad se ubican en el norte y en el este. Los del comercio y la vida cotidiana se ubican más en la parte sur. Los escenarios del poder, pues lo que es el Zócalo, el Palacio Nacional, y los escenarios turísticos, aquí vemos que se comparten los significados, ¿sí?
Por ejemplo, la Plaza de la Constitución y la Catedral Metropolitana son vistas tanto como lugar de poder como un lugar turístico. Por un lado, asociado al poder, por ejemplo, cuando se habla del presidente o del jefe de gobierno, aparece mucho asociado a la palabra zócalo, o el poder e iglesia y la catedral, pero también aparecen como por su belleza arquitectónica o por un lugar importante que se debe visitar, ¿no? Bueno, y finalmente lo que está en amarillo es los lugares que fueron referenciados más por los nuevos residentes. Aquí es simplemente una separación de cada una de las clases en donde aparece la lista de lugares que definen a cada clase al mismo tiempo que la lista de conceptos que definen a cada clase. Por ejemplo, estos lugares están más referidos a lo que es el presidente, el poder, obrador, grito, sede, joyería, ¿no? Esta de joyería es interesante porque entonces aparece asociado a un espacio crucial ahí que son los portales. Escenarios turísticos, bueno, aparece Bellas Artes, Catedral, Alameda, Mercado de la Lagunilla, Templo Mayor, Zócalo otra vez, pero con otro sentido, y aquí aparece más asociado a palabras como construcción, arquitectura, belleza, exposición, mariachi, en cuanto a Garibaldi, ¿no? Habitar el patrimonio viene una serie de lugares como calles, Tacuba, San Ildefonso, el Museo Nacional, San Francisco, Donceles, el museo, bueno, en fin, museos y calles, lugares que también son restaurantes, y las palabras que están relacionadas aquí es edificio, restaurante, referencia, importancia, historia, México, casa, primer, Inquisición, o sea, entre referencias históricas pero al mismo tiempo relacionado con los usos de los lugares. Comercio y vida cotidiana, bueno, el entramado de calles del sur está relacionado con tiendas, tela, ropa, calles que continúan, que son límites de llegada o salidas y también trabajar. Y finalmente los territorios de la inseguridad, bueno, Tepito, Merced, Lagunilla, Palacio Legislativo, La Capo, y las palabras asociadas son de delincuencia, inseguridad, basura, drogas, prostitución, zona, policía, corrupción, ambulantaje. Bueno, para la discusión final y para terminar, como un resumen, bueno, del conjunto que se saca, pues bueno, la memoria monumental impera en la construcción de las representaciones sociales. Como vemos, hay toda una clase, ¿no? todo un discurso muy importante sobre el centro como un lugar monumento. Los mapas mentales reflejan también la histórica fragmentación del centro histórico, en donde hay un poniente, el poniente es más valorado y el noreste es un territorio, aparece pues como un territorio más desvalorizado en las representaciones, pero esto es algo que también han visto, por ejemplo, Jérôme Monet localiza también esta fragmentación del centro, ¿no? Y bueno, todo esto pues me conduce a ver que hay la necesidad de incentivar políticas de regeneración inclusiva socialmente que recuperen el tejido social existente, ¿no? El centro histórico, bueno, otra cosa que me pareció interesante es que no puede ser considerado, a mi juicio, como un barrio en su totalidad, sino como un conjunto de barrios con tradición e identidad y que, bueno, por el momento están estigmatizados, ¿no? Entonces, habría que ver si no se recupera también esta identidad y vida de barrio que ya tiene una larga historia. Y la pregunta de si el perímetro A, con la llegada de estos nuevos residentes, puede convertirse en un barrio, en un sector de residencia. Y bueno, hay observaciones teóricas, pero no sé si... Si quieres tener una discusión, van a salir. Bueno, muchas gracias, Marta, por esta excelente exposición.